Hola, muy buenas noches, bienvenidos a un episodio más de Sombras de la Cripta. Muchas gracias por seguirnos escuchando y por dejarme llegar hasta sus hogares. Seguimos con historias sacadas de Facebook. Esta etapa de nuestro canal pues es un poquito encontrando historias que están ahí regadas en las redes sociales. Ya que muchos encuentran historias en Reddit, creo que es una plataforma bastante nueva a comparación de Facebook. Entonces Facebook tiene historias muy escondidas. Entonces el día de hoy traigo algunas de esta página que se llama Historias de Miedo. Esta historia la comparte otra página llamada Fogata de Medianoche. Así que iniciemos. Esta historia es demasiado triste para mí y para todos los que vivieron este suceso. Aquí les cuento. Éramos un grupo de amigos. Nos juntábamos muy seguido por los fines de semana. Teníamos varios meses planeando ir al lago, a pasar un fin de semana en la naturaleza y salirnos de la rutina. Preparamos todo lo que necesitamos para acampar, comer y ropa. Nos habíamos encargado de avisarle a nuestros padres que estaremos en el lago, pero sucedió algo raro. El papá de uno de mis amigos le dijo que no podíamos quedarnos a acampar en ese sitio. Se contaba que muchos se habían ahogado en ese lago, y así surgió la leyenda de las voces que en el agua atraían a sus víctimas. Y partimos a lo que pensaríamos que sería un perfecto fin de semana. Cuando llegamos había sol, instalamos las casas de campaña, buscamos leña y preparamos la fogata para hacernos comida. El ambiente era de relajación. Decidimos ir al lago y nadar un poco. Cuando notamos que el sol estaba metiéndose, hicimos ir a prepararnos para cenar y dormir. Ya en la fogata estábamos comiendo. Preparamos un poco de carne. Una de mis amigas dijo, ¿qué tal si contamos historias de terror? Dijimos que sí, inmediatamente. Como a las 2:30 de la mañana, uno de mis amigos se paró y sin decir una palabra caminó hacia el lugar donde se encontraba el lago. No le pusimos importancia, pues pensamos que quería ir al baño. Pasaron alrededor de 35 minutos y nuestro amigo no volvía. La preocupación se hizo enorme, así que decidimos ir a ver qué pasaba. La verdad, no sabíamos dónde estaba, pero fuimos por el camino que llevaba al lago. El camino estaba oscuro, pero con las lámparas que llevábamos podíamos ver perfectamente. Estábamos sumamente preocupados. Y nuestro temor se hizo realidad. Flotando en el agua se encontraba mi amigo, que por respeto no diré su nombre. Corrí lo más rápido que pude, y en cuanto llegué a él, lo saqué del agua. Traté de llamar a una ambulancia y a la policía, pero no encontramos señal de ninguna manera. Es aquí donde todo se pone más turbio. Decidimos llevarlo rápido a la ciudad, pero el carro no prendió. Entonces, muy a mi pesar, tuvimos que esperar y quedarnos a acampar y llevar a mi amigo a la primera hora del día. Estaba muy asustado y triste por lo de mi amigo, pero traté de dormir un poco. Cuando todo el ambiente estaba calmado y cada quien estaba en sus casas de campaña, escuché un ruido de alguien saliendo de la casa de campaña. Rápidamente salí a ver qué estaba pasando y claramente vi a una de mis amigas caminar hacia el lago. Fue horroroso ver cómo mi amiga se acercaba al lago. Ella se encontraba como en un trance, pues por más que le gritaba, no me escuchaba. Así que lo que tuve que hacer fue salir corriendo rápidamente y tomarla del brazo antes de que llegara al lago. Al tener a mi amiga frente a frente, pude ver sus ojos en blanco y perdidos. La jalé del brazo y no dejé que entrara al lago. En ese momento salió de su estado de trance y volvió a estar igual que siempre. Mi amiga comenzó a llorar, sin decirme nada, pero cuando pudo hablar me dijo algo muy malo. Entre sollozos me dijo, la leyenda es cierta, hay voces aquí, y lo que dicen es algo terrible, vámonos de aquí. En cuanto salió el sol, guardamos nuestras cosas y nos fuimos. Estando en carretera y en camino de regreso a casa, mi amiga nos dijo que las voces le decían que se metiera al lago y que no se saliera. Eso fue lo que le pasó a nuestro amigo, solo que ninguno de nosotros tuvo la oportunidad de ayudarle. Se le hizo el velorio como se lo merecía. A las semanas volvimos al lago a pedirle perdón a mi amigo por no poder ayudarlo. Hay que tener en cuenta lo que nos dicen y lo que la gente cuenta, pues por incrédulos vivimos esta terrible anécdota. Una historia más sería El árbol del caporal, de la página Traduciendo el Miedo. Sin más que decir, El árbol del caporal. En un pequeño pueblo de México, donde el tiempo parecía haberse detenido, se contaba la historia de un caporal revolucionario que murió trabajando bajo un viejo mezquite. Los lugareños juraban que su espíritu aún vagaba por el terreno donde solía dar órdenes, apareciéndose bajo el árbol
con un sombrero ancho, su pistola al cinto y una mirada que helaba la sangre. Sin embargo, estas historias no fueron suficientes para disuadir a los nuevos dueños de construir allí una casa. Clara y Eduardo, una joven pareja que había ahorrado durante años, compraron el terreno con el sueño de levantar su hogar. Cuando los albañiles encontraron el mezquite en el centro del terreno, los vecinos le advirtieron: su tumba es el árbol. Despertarán al caporal. Su furia no tendrá fin. Escépticos, pero cautelosos, decidieron no cortar el mezquite y ajustar los planos para que quedara como un símbolo de respeto. Pensaron que al evitar el árbol evitarían también cualquier maldición. Sin embargo, lo que parecía una solución pacífica pronto se tornó una pesadilla. Desde la primera noche en la nueva casa, una ráfaga helada cruzaba la sala, aunque todas las ventanas estuvieran cerradas. Clara juraba escuchar pasos en el corredor, siempre acompañados de un susurro grave y seco que murmuraba algo entendible. Una madrugada, Eduardo encontró en el suelo del jardín las herramientas de construcción que habían dejado en la bodega, todas acomodadas en fila apuntando hacia el mezquite. Cuando intentó ignorarlo, Clara despertó gritando: «¡Hay alguien en mi habitación!». Al encender la luz, la silueta de un hombre alto con un sombrero ancho desapareció. Pasaron semanas y los fenómenos se intensificaron. Clara encontró la mesa del comedor cubierta de tierra fresca. Entre los montones de tierra, alguien había dibujado figuras de caballos y hombres a caballo. Los vecinos, alarmados por los relatos, les explicaron que el caporal estaba enojado. No lo dejaron ser parte de su casa. Es como si lo hubieran relegado, y eso lo enfurece. Eduardo trató de hablar con el espíritu en la noche. Armado con valor y una botella de tequila frente al mezquite, ofreció una disculpa. Al regresar a la casa, un fuerte golpe retumbó en el techo. Cuando salieron a ver, el sombrero del caporal estaba colgado de una rama del árbol. Unas semanas después, una tormenta eléctrica azotó el pueblo. Los truenos parecían explotar dentro de la casa. Clara y Eduardo estaban encerrados en su habitación cuando escucharon crujir la madera. Al abrir la puerta, vieron una figura empapada y furiosa caminando por el pasillo. La lluvia atravesaba las paredes, formando charcos que se dirigían a los pies de la figura. En sus manos llevaba una soga, como si buscara justicia. Clara, desesperada, cayó de rodillas y gritó: «¡Dinos qué quieres de nosotros!». Al día siguiente, Clara y Eduardo reunieron a los vecinos más ancianos para buscar una solución. Los ancianos les recomendaron que incluyeran al caporal dentro de la casa, de alguna manera simbólica. Decidieron construir un pequeño altar al pie del mezquite, con una placa que decía: «Aquí descansa el caporal, guardia de este hogar». Además, dejaron un lugar en el corredor principal para colgar un cuadro con la imagen del hombre vestido como un caporal revolucionario. Junto al cuadro, colocaron un sombrero similar al que habían encontrado en el árbol. Desde entonces, la casa se llenó de una calma inquietante. Los pasos cesaron, las siluetas desaparecieron y la tierra dejó de aparecer en los lugares más insospechados. Sin embargo, Eduardo a menudo siente un peso extraño en el aire cuando pasa por el altar, como si el caporal estuviera observándolo. Alguien dice que la pareja logró hacer las paces con el espíritu, pero Clara confiesa en susurros. A veces, por las noches, escucho un susurro en el corredor que dice: «Gracias por no olvidarme». La siguiente leyenda es compartido por la página 333 El Inicio. La leyenda de Oralía, la jovencita de la carretera. En Matamoros, Coahuila, hay una carretera que guarda secretos oscuros y ecos de tragedias pasadas. Era el 31 de octubre de 1994, víspera de una fiesta que jamás ocurrió, cuando la joven Oralina Cifuentes Morán, de apenas 15 años, perdió la vida en el entronque de San Felipe. Un camión de refrescos la arrolló cuando cruzaba la carretera, arrancándole los sueños de su fiesta de 15 años. Su muerte conmocionó a toda la comunidad. Los habitantes no solo lloraban la pérdida de una joven llena de sueños, sino que también comenzaron a experimentar lo inexplicable. Poco tiempo después del accidente, empezaron a circular rumores entre los conductores y los peatones que cruzaban el entronque de San Felipe. Muchos aseguraban haber visto a una joven cruzar corriendo la carretera. Lo extraño era que, cuando intentaba detenerse para evitar atropellarla, la figura desaparecía en la penumbra.
Era ella, la hija de don David y la señora Esperanza, afirmaban con certeza los testigos, temblorosos al relatar su encuentro. La descripción coincidía: una joven con el cabello largo, rostro angelical y una mirada perdida. El padre Carlos Franco, el sacerdote local, al escuchar los rumores, organizó una misa en el lugar del accidente. La ceremonia fue solemne, con la esperanza de darle descanso al alma de Oralina, pero las apariciones continuaron. El dolor de la familia Cifuentes Morán no terminó ahí. Años después, el 1 de septiembre de 2016, el destino golpeó de nuevo. El hermano de Oralina, mientras conducía su camioneta por la carretera La Herradura, sufrió un infarto fulminante. Su vehículo se estrelló contra un robusto árbol. Aunque el médico forense determinó que el joven había fallecido antes del impacto, 2 trabajadores de un establo cercano afirmaron haber presenciado algo más. Vimos a una jovencita cruzar frente a la camioneta, justo antes del choque, dijeron. Los testigos describieron a la figura con las mismas características que los conductores habían reportado en San Felipe, el rostro juvenil y triste de Oralina. Hoy quienes transitan por esta carretera lo hacen con precaución y con cierto escalofrío. Algunos rezan en silencio para pasar por el entronque o por el lugar del segundo accidente. La figura de Oralina, tan fugaz como un suspiro, se ha convertido en un espectro que evoca tristeza y misterio. Los más valientes han intentado buscar explicaciones racionales, pero la mayoría prefieren no tentar al destino. ¿Será que su alma guarda rencor hacia la carretera que se cobró no solo su vida, sino también la de su hermano? Nadie lo sabe con certeza. Lo único seguro es que su leyenda continuará viviéndose en las noches y entre los susurros de quienes cruzan las carreteras de Matamoros y Coahuila. Y como última historia de este episodio, La Casa de los Espantos, escrita por Historias para no dormir. Había una casa al borde de un pueblo olvidado en las montañas de Guerrero, que todos los habitantes conocían pero evitaban. No estaba marcada en ningún mapa y las viejas leyendas hablaban de un lugar maldito, donde las paredes acumulaban secretos de quienes habían sido sus ocupantes. Carlos Meléndez, un joven periodista de la Ciudad de México, decidió investigar. Era su primer trabajo importante, y aunque había escuchado los rumores sobre el lugar, su ambición por escribir un artículo único lo cegó. Se alojó en un pequeño hotel del pueblo, con paredes que crujían por la humedad y la decadencia, y el dueño, un anciano llamado don Felipe, lo miró con desconfianza. Le dijo: «Te advierto, joven, esa casa no es un lugar para curiosos. Nadie ha vuelto sano después de entrar». Carlos, sonriendo con desprecio y egolatría, pensó que todo eso no era más que supersticiones de gente pueblerina e ignorante. El día siguiente, con su cámara en mano, se dirigió a la casa, un edificio de 2 plataformas, cubierto de maleza y con ventanas rotas, que parecían ojos vacíos observándolo. El camino era estrecho y sinuoso, rodeado de árboles secos y cuyas ramas alargadas y escabrosas parecían tocarlo y seguirlo a cada paso. Al llegar, el aire se volvió denso. El sol, que antes lo había acompañado, se ocultó tras una nube y la temperatura descendió abruptamente. Al cruzar la puerta, la luz entró tenuemente por las rendijas de las ventanas rotas, pero la sensación de frío era escalofriante. La casa estaba deshabitada salvo por los grafitis y destrucciones visibles a la construcción, pero no se sentía soledad. Había algo en el aire, algo pesado, que parecía observarlo. Caminó por los pasillos, su respiración cada vez más entrecortada, como si alguien o algo lo estuviera acechando. Cada puerta que abría lo llevaba a habitaciones llenas de cosas viejas y rotas, que se sentían llenas de maldad, como si sus paredes estuvieran esperando algo. De repente, en el piso superior, escuchó que algo se cayó golpeando estrepitosamente el techo. No era el viento, no. También escuchó una voz. Repetía palabras suaves, casi imperceptibles. Con el corazón latiendo al 1000 por hora, subió las escaleras, donde la oscuridad parecía tragarse todo a su alrededor. La voz se hacía más clara, pero aún no podía entender lo que decía. Algo lo estaba esperando allí arriba. En una habitación sin muebles encontró una vieja fotografía. Era una familia con una expresión extraña en sus rostros,
como si estuvieran atrapados en una sonrisa que casi les llegaba a los ojos. La sensación de estar siendo observado creció aún más. Miró la foto, luego a su alrededor, y vio algo que no podía creer. Había sombras en las paredes que empezaban a moverse, como si se estiraran hacia él, tomando formas grotescas de figuras humanas. Se giró rápidamente, con una mirada fija hacia él, y vio una mujer parada en la esquina de la habitación, con la mirada fija en él, con el rostro. Su rostro era pálido, con los ojos tan oscuros como la noche, como si no tuviera alma ni estuviera viva. Carlos retrocedió, pero algo en su mente le decía que no podía huir. Algo en la casa no le permitía salir. La mujer gritó algo que no entendió, pero al instante la atmósfera se hizo insoportable. La puerta de la habitación se cerró violentamente y las paredes comenzaron a latir al ritmo de su corazón. Algo en el aire le llamaba por su nombre. Lo llamaba desde las sombras, burlándose de su miedo. Carlos intentó abrir la puerta, pero no podía. El lugar había dejado de ser una casa para convertirse en una prisión mental, un espacio donde la desesperación y el terror psicológico lo dominaban. El miedo lo rodeaba, le susurraba que no podía escapar, que su destino estaba sellado junto a aquellos que antes habían caído en sus trampas. Esa misma noche, su madre, preocupada por su ausencia, recibió una llamada. La voz del otro lado no era la de su hijo, pero sabía que algo había ocurrido. Carlos nunca regresó. El pueblo con el tiempo volvió a olvidarlo, como olvidó a los demás. La casa siguió esperando, no solo a los cuerpos, sino también a sus mentes. Nadie volvió a entrar. La casa del olvido continuó abandonada, esperando al próximo que se atreva a buscar en su interior lo que ya no se puede encontrar. Pues hasta aquí llega el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado las historias, las narraciones del día de hoy. Espero que nos escuchemos muy pronto y les quiero desear un grandioso 2025. Estamos iniciando este año. Estoy muy feliz de compartir más tiempo con ustedes. Si les han gustado las historias, les pido por favor que me ayuden dándole like y compartiendo. Se pueden suscribir a mis canales y pueden seguirme en redes sociales como Sombras de la Cripta. Estamos en YouTube, Facebook y TikTok. Y antes de despedirme, no me queda más que decirles gracias por escuchar a Sombras de la Cripta.